Veamos entonces qué son los conceptos importantes que debemos de tener de morteros y concretos. Primero, la definición de concreto, y específicamente concreto hidráulico, también conocido como hormigón hidráulico, que de hecho lo planteamos en la hoja de ejercicio 2 cuando analizamos la parte de aplicación de la unidad anterior. Un concreto hidráulico, entonces, es una roca artificial formada por unos componentes básicos que son el cemento hidráulico, que puede ser un Portland mezclado o un hidráulico bajo norma C1157, agregados pétreos que también se les conoce con el nombre de áridos y que esencialmente van a ser agregado fino, que es arena, y agregado grueso, que es grava. Eventualmente pueden haber inclusive hasta piedras, lo cual nos lleva a un concreto ciclópeo. Luego estaría el agua, que es el reactivo con el cual funciona el cemento. Ya sabemos, por los que hemos estudiado en el laboratorio virtual, que sin la presencia de agua no se produce la reacción de endurecimiento que comienza con el proceso de fraguado. Y si es requerido, se utilizan aditivos químicos, que los vamos a ver en esta unidad, en los cuales vamos a modificar las propiedades del concreto. Por otra parte, el mortero es básicamente un concreto donde no utilizamos agregado grueso, solo agregado fino. Es lo que un albañil llamaría mezcla. Entonces, es básicamente la mezcla de una sustancia conglomerante, en este caso un cemento hidráulico, con agua y arena. La consistencia, tanto para morteros como para concretos, es el paso de una configuración plástica y moldeable que no llega a ser un líquido y que posteriormente obtiene una consistencia rígida con propiedades físicas específicas. En la imagen que tenemos acá podemos visualizar que en el estado plástico, esta mezcla, en este caso de la figura es un concreto, tiene cierta fluidez, cierta, digamos, maleabilidad o trabajabilidad que permite colocarlo dentro de un molde con el cual pues, le vamos a dar la forma al elemento que querramos. Entonces, esa consistencia es lo que estudiamos en el laboratorio virtual como consistencia normal. ¿Qué cantidad de agua se requiere para darle ese endurecimiento adecuado a este material? Los componentes de un concreto, que también lo platicamos en la hoja de ejercicios 2, es una combinación de material pétreo con una pasta cementicia, que es la suma de cemento y agua, y lo que no habíamos dicho en aquel momento fue que también queda aire atrapado. Vean entonces ahora el orden de magnitud. Vea que el material pétreo, o sea, los agregados, configuran la mayor parte de lo que va a ser el concreto. Y el cemento anda en el orden del 7 al 15%. El agua, muy variable porque va a depender de la relación agua-cemento y de las condiciones de trabajo con que se esté colocando, la temperatura, el viento, etcétera, etcétera. Entonces puede ser muy, muy variable. Una cosa bien interesante es que de esta agua que utilicemos, parte se va a evaporar y entonces nos va a dejar una cantidad de aire dentro de la mezcla que no vamos a poder evitar. Vamos a tener que aceptar que el concreto tenga aire atrapado. Si lo vemos entonces a nivel microestructura, profundizando un poco lo que vimos en la imagen anterior, tendríamos la matriz de cemento hidratada, que sería ya el cemento endurecido, que tendría una fase sólida, una fase acuosa mientras se está produciendo ese endurecimiento, esas fases de fraguado inicial, fraguado final y ya el endurecimiento, hasta que quede totalmente duro y lo que nos quede es una matriz sólida con una red porosa. Es decir, cuando decimos una red porosa, estamos hablando de que aquí vamos a tener aire. Por otro lado, en los áridos o
agregados vamos a tener una zona dura, por decirlo así, que es el árido como tal, y una interfase entre el agregado y la pasta hidratada o el cemento en el proceso de hidratación, que luego se hace la fase sólida. Entonces, esa fase sólida la constituyen los granos de clínker. Recuérdense que el clínker es esos granos de cemento pulverizado. El clínker es el resultado de la cocción de las materias primas, pero luego ese clínker lo pulverizamos, o más bien el cementero lo pulveriza y lo convierte en cemento. O sea que al final el cemento no son más que granos más finos de clínker. Entonces, cuando decimos granos de clínker, realmente estamos hablando de un cemento. Son granos sin hidratar, porque siempre pueden quedar algunas porciones que no logran tener suficiente cantidad de agua. Luego, los compuestos silicatados endurecidos, que son precisamente los que conforman la mayor parte del cemento. Partículas de hidróxido de calcio, ya dijimos que tienen su parte buena y tienen su parte mala. Y algunas sustancias inconvenientes como la estringita o los álcalis, que son el óxido de sodio y el óxido de potasio. Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no hacemos un cemento en el cual pudiésemos eliminar todos estos componentes? Porque lamentablemente la reacción química del cemento, de todos esos compuestos que hemos hablado en la unidad anterior, generan partículas de hidróxido de calcio y generan estringita y aparece también los álcalis. Son inevitables. Lo que podemos hacer es tratar de controlarlo y para ello, por ejemplo, una de las pruebas importantísimas para controlar las sustancias inconvenientes es la sanidad del cemento, hacer las pruebas en autoclave para ver que el cemento realmente no traiga tantas sustancias inconvenientes que lo hagan perjudicial. Esto libre del problema de las adiciones minerales inactivas que ya pueden venir dentro del cemento si es fabricado bajo la norma 1157. Entonces, si lo hacemos a nivel esquemático, tendríamos que las mezclas de concreto serían cemento, agua, arena y grava, que son los agregados pétreos, pero también pueden haber aditivos y las adiciones que ya habíamos. Mientras está en el estado fresco, hay una fase líquida dentro del concreto. Una vez que ha pasado ya la fase de fraguado inicial y final y que ya estamos en el endurecimiento a largo plazo, el agua desaparece, ya sea porque ha reaccionado con los compuestos silicatados, produciendo la reacción de endurecimiento, o porque se ha evaporado. Entonces, al final tenemos en un concreto ya endurecido una fase sólida y tendríamos una fase de vacíos. La sólida sería una fase discontinua, donde tendríamos gravas y tendríamos arenas. Son partículas sin contacto que están separadas por espesores diferentes de pasta cementicia y que dependiendo de esa calidad o la densidad más bien de esos agregados, podemos encontrar tres categorías de concretos: de alta densidad, de densidad normal y de baja densidad. Normalmente en la industria de la construcción en El Salvador estamos trabajando con concretos de densidad normal, de 1120 a 3300 kilos por metro cúbico. Habrán ocasiones donde puede interesarnos bajar o subir la densidad dependiendo de el uso para lo cual se requiera este concreto. Entonces, dijimos que hay una fase sólida, pero también hay una fase porosa. Esa fase porosa está formada por aire atrapado. Es la porosidad natural de los pétreos. Pero también puede ser aire que haya quedado durante el proceso de fabricación de las mezclas. Ya vamos a ver que el proceso de fabricación tiene ciertos detalles que hay que cuidar para lograr ese efecto de tener la mínima cantidad de aire atrapado si lo que queremos es un concreto de peso volumétrico normal o de alta densidad. Cuando queremos lo contrario, es decir, que baje la densidad o controlar efectos de hielo, entonces queremos colocarle aire adicional a través de inclusores de aire.
Entonces, este aire atrapado intencionalmente puede ser para aumentar la durabilidad o ante los ciclos de hielo y deshielo. Esto es porque a nivel microestructural, lo que está ocurriendo aquí, si analizásemos este efecto dentro de los poros, encontraríamos que en los espacios vacíos el agua se podría congelar sin causar ningún daño interno al concreto. Entonces, por eso es que se ocupa en condiciones de necesidad de ciclos de hielo y de hielo, en países templados o en cuartos fríos, pisos de cuartos fríos, por ejemplo. Puede ser un caso aplicable a un país cálido como El Salvador. Entonces, esa fase porosa, además de que puede haber un aire atrapado natural, además de que puede ser un aire intencionalmente incorporado, también tenemos otro problema, que son los poros capilares. Estos son los espacios originalmente ocupados por el agua en el concreto fresco y que, por la razón que sea, no pueden ser llenados por el gel cementicio. Esto tiene mucho que ver con la relación agua-cemento. Además, hay poros de gel, es decir, espacios internos durante la misma formación del gel cementicio. Son partículas de aire atrapadas dentro de esa matriz cementicia que no dependen de la relación agua-cemento, sino que de la naturaleza misma del proceso de fabricación de un concreto.